calle. Lo que sucede es que los residenciales tienen una calle común, que esa calle es pública, entonces no se le puede limitar el acceso a las personas en una calle pública. Eso fue lo que determinó en su momento la Sala Constitucional. Pero en un acontecimiento como el que nos ocupa, donde ya hay personas del crimen organizado que tienen toda una estrategia para matar a otra persona, difícilmente estos dispositivos podrían servir de algo. Y en nuestro enfoque, el opositor al gobierno de Nicaragua asesinado ayer en Moravia estaba en un residencial que contaba con medidas de seguridad y aún así esto no evitó su muerte. ¿Qué tan efectivas son estas agujas en los barrios? Jeffrey Naranjo está en directo. Muy buenas noches, Jeffrey. Buenas noches. Casetas con guardas de seguridad privada, la colocación de agujas e incluso en algunos casos hemos visto cadenas, que es parte de las estrategias que utilizan barrios residenciales y hasta condominios para mantener mayores controles de seguridad y de prevención contra el AMPA. Sin embargo, ¿qué tan populares siguen siendo estas medidas? ¿Qué tan utilizadas? Y también qué tan efectivas continúan siendo este tipo de barreras físicas que utilizan las comunidades organizadas para frenar a la delincuencia. Precisamente este es un tema que se pone sobre la mesa tras el asesinato de este líder opositor al gobierno de Nicaragua que se presentó este jueves en un condominio en Moravia, donde el sicario, pese a que habían portones que en ese momento se encontraban en reparación, logró ingresar al condominio, ingresar también a la vivienda del individuo y pues de esta manera matarlo de 9 balazos, como pudimos ampliarle en ediciones anteriores de Noticias Repretel. Precisamente nos dimos a la tarea de conversar con algunos expertos de saber qué tan efectivas son actualmente estas medidas o incluso si se ha ido migrando a otro tipo de tecnologías para intentar frenar el ingreso y el avance del AMPA hacia zonas residenciales, por ejemplo. En esta información que les preparamos vamos a ver en detalle la opinión desde la parte legal que dice la ley en este momento sobre dónde se puede y no se pueden colocar, por ejemplo, estas agujas que ustedes ven a mi espalda, y también la posición de especialistas en materia del crimen. ¿Qué tan efectivas son? ¿Qué tanto logran frenar la acción de los delincuentes? Veamos la siguiente información. Pese a ser un condominio con todas las medidas de seguridad que conlleva, un sicario entra y asesina a Roberto Sancam en Moravia, un opositor del gobierno nicaragüense. La investigación judicial será la que determine qué falló en la seguridad del lugar. Sin embargo, esto pone sobre la mesa la efectividad que mantienen o no los dispositivos como agujas de ingreso y hasta casetas de seguridad. El problema es que esos sistemas de contención, por el fallo que hubo de la Sala Constitucional, no pueden darse con el libre tránsito. Habrá que entender de que una comunidad con múltiples accesos no puede optar por este tipo de barreras físicas. Al tener múltiples accesos lo hacen público y no puede retenerse a una persona en su libre tránsito. La ley que regula estos dispositivos en la entrada de zonas residenciales, conocida como Ley de Agujas, opera en el país desde el 2010. Sin embargo, un fallo de la Sala Constitucional 8 años después dijo que estas agujas no podían restringir el libre tránsito en calles públicas, luego de que un vecindario en Heredia incluso obligara, según el denunciante, a asociarse y pagar una cuota para pasar por una calle. Lo que sucede es que los residenciales tienen una calle común, que esa calle es pública, entonces no se le puede limitar el acceso a las personas en una calle pública. Eso fue lo que determinó en su momento la Sala Constitucional. Pero en un acontecimiento como el que nos ocupa, donde ya hay personas del crimen organizado que tienen toda una estrategia para matar a otra persona, difícilmente estos dispositivos podrían servir de algo. Esto generó que muchos barrios retiraran sus agujas, pero no así otras medidas para la seguridad. Principalmente cámaras, claro, pero con supervisión de empresas de seguridad que hacen ese tipo de monitoreo, que donde ven que pasa alguna cuestión envían a sus oficiales y estos oficiales se encargan de hacer la supervisión. Cámaras, muros, cercas electrificadas y alarmas son las estrategias más recientes de los barrios contra el AMPA.
Las municipalidades son las encargadas actualmente de conceder o no permiso de colocación de agujas y casetas, lo que genera que los reglamentos de cada cantón no sean necesariamente los mismos, aunque todos sí amparados en una misma ley. Jeffrey, bueno, en este caso ya veíamos que las agujas básicamente están de adorno, lo decían los expertos que pues la calle es pública y precisamente ese es uno de los factores que influye, pero ¿qué sucede por ejemplo en condominios? Que a veces hasta piden los datos, el número de cédula, ¿eso realmente es suficiente con el nivel de violencia que estamos viviendo en el país? Bueno, Fernanda, ese fue uno de los detalles que precisamente este especialista en materia del crimen nos mencionaba. Hay condominios, sobre todo es en los condominios donde se está observando que están implementando tecnologías donde la persona incluso debe insertar la cédula, mantener o dejar la cédula en un dispositivo en tanto se encuentra dentro de las instalaciones del condominio, y eso viene a reflejar pues la manera en que se han venido transformando estas tradicionales agujas a medidas de seguridad más robustas que actualmente, como ustedes pueden observar, se encuentran más que todo en los condominios, en los residenciales, en las áreas urbanas. Nosotros hoy que estuvimos acá por los sectores de Barrial de Heredia, Lagunilla de Heredia, vimos que aún en bastantes calles y sobre todo en zonas de condominios pues se continúan utilizando estas agujas, y sin embargo las personas también han ido optando o migrando de manera más individual, las casas por su propia cuenta, a instalar cámaras o alarmas de seguridad como agregados a las medidas que buscan contra el crimen, contra el ingreso de delincuentes en este tipo de viviendas. Y bueno, vimos también el impacto que tuvo este fallo de la Sala Constitucional en 2018, que vino pues a limitar un poco más la instalación de agujas en zonas públicas y en aquellas que eran de paso o de derecho de libre tránsito para las personas.